Chicos, muy buenos días con los que se acaban de conectar. El día de hoy iniciamos nuestro día con la clase de química con el profesor Darwin da Silva. El profesor se encuentra con nosotros en sala, vamos saludando por el chat, por favor. Profesor Darwin, muy buenos días. Puede dar inicio a su clase. Muy buenos días, tutora Claudia. Muy bien, jovencitos. Buenos días con todos. Vamos a dar inicio a nuestra clase de química del día de hoy. El día de hoy vamos a trabajar un tema que es bastante importante, ¿ya? Viene a ser el tema de nomenclatura inorgánica, ¿sí? Entonces, es acerca de la nomenclatura inorgánica que nosotros vamos a hablar. En este tema de nomenclatura inorgánica vas a aprender a formular y a nombrar los compuestos inorgánicos, como son los óxidos, las bases, los hidruros, los ácidos y también las sales, ¿de acuerdo? Existe otro campo de la química, que es la química orgánica. En la parte de la química orgánica se trabaja todos los compuestos del carbono. Esa parte la vamos a ver más adelante. El día de hoy solamente vamos a trabajar con la parte inorgánica, ¿ya? A ver, entonces voy a compartir mi pantalla para que puedan ver el desarrollo de esta clase, ¿ya? A ver, acá. Clase número 4. Ya saben, jóvenes, cualquier duda, cualquier consulta, la pueden hacer a través del chat o pueden activar sus micrófonos también, ¿ya? Bien, empecemos entonces. La nomenclatura inorgánica. Como ya te había comentado, en esta parte vamos a aprender a nombrar y a formular los compuestos inorgánicos, ¿ya? Bien, lo primero que debemos recordar, que debemos saber acerca de la nomenclatura inorgánica, son los estados de oxidación, ¿ya? Estos estados de oxidación viene a ser es un número que te va a señalar la carga promedio que adquieren los átomos en un compuesto. A este estado de oxidación también se le conoce como número de oxidación, ¿ya? Bien. Recuerda que el valor de este estado de oxidación o número de oxidación puede ser fraccionario e inclusive cero. Ahora, existen diferentes reglas para determinar cuánto vale este estado de oxidación. Y son estas reglas las que nosotros debemos recordar, ¿ya? Por ejemplo, primera regla dice así: un elemento en estado libre, sin combinarse químicamente con otro elemento diferente, presenta estado de oxidación igual a cero. A ver, ¿en qué casos, qué elementos van a tener este estado de oxidación? Por ejemplo, tienes a estos gases, ¿no? Como son el oxígeno, el nitrógeno y el hidrógeno. Estos gases son gases diatómicos, ¿de acuerdo? Estos gases diatómicos van a presentar este estado de oxidación igual a cero. Acá le ponemos gases diatómicos. Claro, porque no se están combinando con algún otro elemento diferente, ¿cierto? Entre ellos mismos, ¿ya? Bien, tienes aquí también al hierro, al cobre y a la plata. ¿Qué tipo de elementos son estos, jovencitos? Hierro, cobre y plata, así como están ahí representados. ¿Qué tipo de elementos son? Son metales, ¿cierto? Así es, muy bien, Milagros. Son metales, correcto. Hierro, cobre y la plata son elementos metálicos, ¿ah? Muy bien. Cuando veamos la parte, o mejor dicho, el tema de reacciones redox, vamos a ver cómo estos elementos metálicos, vamos a utilizar bastante estos estados de oxidación, ¿ya? Bien. Entonces, recuerda, elementos en estado libre presentan estado de oxidación igual a cero, ¿ya? Esa es la primera regla. ¿Qué más? Ahora, elementos conocidos. Muy bien. Elementos conocidos, como es el caso del hidrógeno. A ver, en la mayoría de los compuestos, ¿cuál es el estado de oxidación?
que presenta el hidrógeno. ¿Recuerdan cuánto es este valor, jovencitos? ¿-1? No, no es -1, es +1, correcto. El estado de oxidación para el hidrógeno en la mayoría de sus compuestos es +1. ¿Cuándo va a ser -1? Va a ser -1 cuando tengamos hidruros metálicos. Y cuando nos referimos a hidruros metálicos, es la mezcla de un metal, o bueno, mejor dicho, es la unión de un metal con el átomo de hidrógeno. Así, ¿no? Sean los siguientes hidruros. Mira, tienes el hidruro de litio, el hidruro de sodio y el hidruro de calcio. ¿Qué nos damos cuenta por aquí? Que en estos casos, el hidrógeno va a actuar con estado de oxidación negativo, ¿ya? Y el calcio, bueno, los metales, lo harían con estado de oxidación positivo, ¿sí? Por ejemplo, mira, en el hidruro de litio, el litio actúa con estado de oxidación +1, mientras que el hidrógeno lo hace con estado de oxidación -1. ¿Sí? Esto de rojo, recuerda que son los estados de oxidación. ¿Ya? En el hidruro de sodio, el sodio actúa con estado de oxidación +1. Y el hidrógeno, -1. Y en el hidruro de calcio, el calcio actúa con estado de oxidación +2 y el hidrógeno -1. Ahora, más adelante vamos a ver por qué el litio, el sodio y el calcio presentan estos estados de oxidación. También es parte de una regla. ¿Ah? Bien. Ahora, el oxígeno. ¿Cuál es el estado de oxidación del oxígeno en la mayoría de compuestos? A ver, ¿recuerdan este valor? ¿Cuánto viene a ser? -2, así es, muy bien, -2, ¿no? Ahora, cambian los peróxidos. En los peróxidos, el oxígeno actúa con estado de oxidación igual a -1. Ejemplos de peróxidos, tienes el peróxido de sodio, el peróxido de litio, el peróxido de hidrógeno y el peróxido de calcio. Un ejemplo, a ver, tomemos al peróxido de hidrógeno, este H2O2, que es el más conocido. Sabemos que el hidrógeno actúa con estado de oxidación +1. Muy bien. Ahora, el valor total, la suma algebraica para el hidrógeno sería 2 por +1 más 2. Como toda la molécula debe presentar estado de oxidación igual a 0, entonces el oxígeno va a actuar con estado de oxidación -1. ¿Ya? -1. Muy bien. De la misma manera, en el caso del peróxido de calcio, ¿no? Sabemos que el calcio actúa con estado de oxidación de +2, por ser un elemento del grupo 2A. Entonces el oxígeno, para que todo este compuesto presente la suma total sea 0, ¿no? De los estados de oxidación, el oxígeno va a actuar con -1. ¿Ah? Bien. Entonces eso es lo que se va a cumplir por aquí. Ojo, los peróxidos, acá no se te vaya a ocurrir simplificar, ¿ah? Por ejemplo, tú tienes Na2O2. Ya no se te vaya a ocurrir decir, saco mitad y mitad, profe, y me queda NaO. Ya, no, jovencitos. Eso en los peróxidos no se hace. ¿Ya? Eso no se hace en los peróxidos. Solamente se puede hacer en la formulación de los óxidos. Pero en los peróxidos, no. La fórmula ya está establecida. Bien. ¿Y está claro con respecto a los peróxidos, jóvenes? Ya, muy bien, Jacqueline. Sigamos, entonces. Ahora, hay un tercer caso que es especial para el oxígeno. Es cuando actúa frente al flúor. ¿Ya? Es cuando actúa frente al flúor. A ver, ¿qué es lo que ocurre frente al flúor? Frente al flúor, el oxígeno actúa con estado de oxidación positivo, +2. ¿Ya? +2. Bueno, solamente va a formar este compuesto, este óxido de flúor, nada más. ¿Ya? Y ahora te preguntarás por qué el flúor actúa con estado de oxidación negativo y por qué el oxígeno con estado de oxidación positivo. Bueno, esto se debe básicamente a la electronegatividad. La electronegatividad influye en este caso. La electronegatividad para el flúor es mayor que la del oxígeno. Y como tú recordarás, la electronegatividad es la fuerza con la cual el elemento atrae a los electrones una vez que forma el enlace. Entonces, como el flúor tiene mayor fuerza para atraer a los electrones,
las cargas negativas se concentran en el átomo de flúor. Por eso el flúor tiene estado de oxidación negativa, -1. Y bueno, el oxígeno tendría estado de oxidación positiva. ¿Ah? Eso es con respecto al flúor. Bien. Ahora, me dicen por acá, profesor, ¿el peróxido sería un metal más oxígeno? No necesariamente, porque si tú te das cuenta, aquí tienes un no metal como es el hidrógeno. ¿Ya? Y el hidrógeno, bueno, en este caso el agua, o sea, para que tú llegues a este peróxido, tienes que tener tu óxido, vas a tener el óxido, mira, para llegar a la formación del peróxido, vas a tener el óxido, y al óxido lo vas a oxidar, le vas a agregar oxígeno. Tú le agregas oxígeno al óxido, y de esta forma obtienes el peróxido. ¿Ah? Así es como se llega a la fórmula del peróxido. Al óxido le agregas oxígeno y se forma el peróxido. Ahora, vamos a darnos cuenta luego que este óxido puede ser metálico o no metálico. Generalmente, para formar los peróxidos, generalmente ese óxido es metálico. Por eso acá ves peróxidos de metales, pues, ¿no? Litio, sodio y calcio. Ahora, un caso excepcional es el del hidrógeno. Cuando tenemos el agua, le agregamos oxígeno y se forma el peróxido de hidrógeno. Ese es un caso excepcional. ¿Ah? Bien. ¿Hasta aquí todo claro, jóvenes? Ya, muy bien. A ver, Noriega, te quedaste con una duda, creo. ¿Qué fórmula me preguntaste? ¿A qué te refieres con ello? La fórmula ya está establecida. ¿En qué momento? Ah, para los peróxidos, claro. Lo que ocurre es que la fórmula del peróxido de sodio es esta. Na2O2. ¿Ya? O sea, no se te vaya a ocurrir, si a ti te dan esta fórmula, Na2O2, no se te vaya a ocurrir simplificarlo. Simplificar el 2 con el 2. No, eso no se hace en los peróxidos, ¿ya? De la misma manera en el peróxido de litio, pues. La fórmula ya está establecida así, ¿no? Litio 2, oxígeno 2. A eso me estaba refiriendo. Bien, continuamos. Cuarta regla, a ver, para los metales. Mira, recuerda lo siguiente. En la tabla periódica, los primeros metales están en los grupos 1A y 2A. ¿Ya? Eso es lo que debes recordar. En la tabla periódica, los metales están en el grupo 1A y 2A. Claro que en los grupos B también hay metales. Pero vamos a empezar con estos metales del grupo 1A. ¿Quiénes son los metales del grupo 1A? Tienes al litio, tienes al sodio, al potasio, rubidio, cesio, francio. Y estamos añadiendo a la plata. Profe, pero la plata no es del grupo 1A. Ya, pero va a presentar esta misma característica. ¿Y cuál es la característica? Que estos elementos presentan un solo estado de oxidación, que es igual a +1. Eso para estos elementos. Bien, ahora, los metales del grupo 2A. Tienes ahí al berilio, al magnesio, al calcio, al estroncio, al bario, y vamos a añadir al zinc y al cadmio, que son elementos de los grupos B, pero van a presentar estado de oxidación igual a +2. Bien. Y para los elementos del grupo 3A, como son el boro, el aluminio, el galio, el indio, y añadimos al escandio, que es de los grupos B, ¿cuál vendría a ser el estado de oxidación, jovencitos? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál vendría a ser ese estado de oxidación para estos elementos del grupo 3A? +3, ¿no? Claro. Por lógica, pues, ¿no? +1, 1A, +2, 2A, y para el 3A, +3. ¿Ya? Bien. No te vayas a emocionar y no me vayas a decir, profe, el grupo 4A van a presentar estado de oxidación +4. No, ahí no. Ahí haces un stop. ¿Ya? Solamente se cumple hasta el grupo 3A para estos elementos. ¿Ya? Bien. Ahora, para los no metales, muy bien. Hablemos de los halógenos, que son elementos del grupo 7A.
A ver, ¿quiénes son los halógenos, jovencitos? ¿Qué elementos son los halógenos? ¿Recuerdan de qué elementos se trata cuando hablamos de los halógenos? El flúor, ya, correcto. ¿Qué más? Muy bien. El cloro, muy bien. Perla, así es. Milagros, correcto. El yodo, ahí está, ¿no? Todos esos elementos del grupo 7A, pues flúor, cloro, bromo y yodo. Ya, ahora, aquí vamos a considerar lo siguiente, mira. Vamos a considerar estos cuatro, ¿no? Flúor, cloro, bromo y yodo. Son elementos halógenos que están en el grupo 7A. Ahora, ¿qué ocurre? Mira, estos elementos presentan un estado de oxidación, -1. ¿De acuerdo? -1. ¿Quién más tenemos por acá? Tenemos también a los anfígenos o calcógenos del grupo 6A. A ver, estos elementos del grupo 6A, yo recuerdo que la cabeza del grupo 6A es el oxígeno. Entonces por acá tendría al oxígeno, al azufre, al selenio y al teluro. ¿Ya? Son los elementos del grupo 6A. Muy bien, estos elementos van a presentar estado de oxidación igual a -2. ¿Sí? Igual a -2. Jovencitos, ese es el estado de oxidación que van a presentar. Ahora, de repente alguien por ahí se estará asociando esto a lo que vimos la semana pasada. ¿Te acuerdas que la semana pasada vimos enlace químico, cierto? Y habíamos hablado acerca de los electrones de valencia. A ver, para ver si me entendieron ello. Los halógenos, los elementos del grupo 7A, ¿cuántos electrones de valencia presentan? 7. Muy bien. 7, ¿no? Así es. Y mira, -1 vendría a ser la carga que adquieren, ¿no? Cuando ganan un electrón para llegar al octeto. Ahí está, pues ese -1. Y de manera similar para los anfígenos, que están en el grupo 6A. Presentan 6 electrones de valencia. 6 electrones en su última capa. Entonces, la carga que adquieren para llegar al octeto es -2. Y justamente ese -2 es el estado de oxidación que se está presentando aquí. ¿Ya? Eso lo tomamos de esta forma para estos elementos, para los anfígenos y para los halógenos. ¿Ya? Bien, ahora, de repente alguien por ahí que ya ha estudiado anteriormente el tema, le han enseñado en el colegio, o de repente ya lo ha llevado, ¿no?, en el ciclo anterior, puede decir, profe, pero el flúor, el cloro, el bromo y el yodo, yo recuerdo que me dijeron que tiene 4 estados de oxidación, +1, +3, +5 y +7. El azufre, el selenio, también recuerdo que tienen 3 estados de oxidación, +2, +4, +6. Ya, mira, lo que ocurre es lo siguiente. Estos elementos, tanto halógenos como anfígenos, van a presentar un solo estado de oxidación, siempre y cuando estén unidos químicamente ¿a quién? A los metales o al hidrógeno. ¿Ya? Solamente en esos casos presentan estos dos estados de oxidación. Por ejemplo, tienes aquí al difluoruro de calcio. Fíjate que acá el calcio actúa con estado de oxidación +2, por estar en el grupo 2A. Y el flúor, para que todo este compuesto presente estado de oxidación igual a 0, el flúor actuaría con -1. De manera similar acá, mira, en este dicloruro de cobre. El cobre actúa con estado de oxidación +2 y el flúor -1. Metal con un halógeno, ¿no? Metal con halógeno. Bueno, en el bromuro de sodio es más sencillo, ¿no? El sodio, grupo 1A, estado de oxidación +1, y el bromo, 7A-1. Listo. Tengo por acá hidrógeno con un no metal del grupo 6A. Bueno, un hidruro, ¿no? En este caso el hidrógeno actúa con +1. Voy a tener en total +1 por 2, +2. Para que todo sea 0, el azufre va a actuar con -2. ¿No? -2. Así es. Y en el sulfuro de hierro igual, pues. El hierro actúa con +2 y el azufre con -2, ¿no? Fíjate que el hierro, el sodio, el cobre y el calcio son metales, ¿ya? Y es lo que nos dice la regla por aquí. Muy bien, jóvenes. ¿Quedó claro esta reglita para estos no metales?
acá es cuestión de recordar. Jovencitos, si usted recuerda bien los estados de oxidación, las reglas que se van a dar, no va a tener ningún problema en esta parte. Bien. A ver, pasemos a la sexta regla. Dice así, mira. Antes de pasar a la sexta regla, veamos los estados de oxidación de algunos elementos, los más comunes, ¿no? A ver, tenemos por aquí los siguientes, mira. El oro, fíjate que tiene dos estados de oxidación. ¿Cuáles son sus dos estados de oxidación? +1 y +3. De acá. Este oro, bueno, sí debemos recordarlo, ¿no? Es importante. Tenemos el carbono, el estaño, el germanio y el platino, elementos del grupo 4A. Muy bien. De acá el que debemos recordar es el carbono. Más que todo recordar el carbono. A ver, estos elementos, ¿no? Presentan dos estados de oxidación, +2 y +4. ¿Ya? +2 y +4. Bien. El silicio, un solo estado de oxidación, +4. ¿Ya? Ahí está. El fósforo, mire, el fósforo tiene tres estados de oxidación, +1, +3 y +5. ¿Ya? Ahí está. Muy bien. Son los valores, pues, ¿no? De los estados de oxidación. El arsénico, el antimonio y el bismuto, dos estados, +3 y +5. Aquí lo que te había comentado hace un momento. El azufre, el selenio, el telurio y el polonio presentan tres estados de oxidación, +2, +4 y +6. Y los halógenos, grupo 7A, cloro, bromo y yodo, cuatro estados de oxidación, +1, +3, +5 y +7. ¿Ah? Ahí está. Esos son los valores de los estados de oxidación. Bien. Ahora, ¿qué más tenemos? Bueno, tenemos a los metales de transición también. En este caso, vale recordar aquí, al cobre y al mercurio, ambos presentan dos estados de oxidación, +1 y +2. Tenemos también a los elementos ferromagnéticos, hierro, cobalto y níquel. Estos tres elementos, que tú te acordarás que son las cabezas del grupo 8B, presentan dos estados de oxidación. ¿Cuáles son esos valores? +2 y +3. ¿Ya? Y el plomo, un metal bastante utilizado, dos estados, ¿no? +2 y +4. ¿Ya? Ahí está, tenemos esto. Bueno, algunos casos especiales, elementos anfóteros, que se les llama así, anfóteros, ya que en algunos casos van a actuar como metales y en otros como no metales. A ver, ¿a quiénes tenemos por acá? Tenemos tres elementos anfóteros principalmente. El cromo, el manganeso y el vanadio. A ver, ¿qué ocurre con el cromo? Con estos tres elementos. ¿Qué ocurre cuando actúan como metales? Carácter básico. ¿Ya? Van a presentar estos valores, pues, ¿no? Estado de oxidación, +2 y +3, ¿no? Los tres. Y el cromo, actuando como no metal, cuando presenta carácter ácido, presenta dos estados de oxidación, +3 y +6. El manganeso, como no metal, presenta tres estados de oxidación, +4, +6 y +7. ¿Ya? Y tienes también al vanadio, pues, ¿no? Que como no metal, actúa, o mejor dicho, presenta dos estados de oxidación, +4 y +5. Estos son los estados de oxidación que nosotros debemos ir recordando. Bien, entonces te recomiendo que a esto, ahorita mismo, le tomes una foto, una captura, ¿ya? Y lo guardes, ya que vamos a utilizarlo constantemente en la clase de hoy. ¿Ya? Bien. Y también recuérdalo, ¿no? Trata de recordarlo, trata de aprenderte estos estados de oxidación. Sobre todo los que te he resaltado con rojo. Bien. A ver, ¿me avisa para continuar, jóvenes? Muy bien, continuamos, ¿no, jovencitos?
Ya lo tienen. Bien, sigamos. A ver, ahora sí, la sexta regla. La sexta regla dice lo siguiente. En una unidad fórmula, la suma de los estados de oxidación, la suma algebraica, ¿no? La suma algebraica de los estados de oxidación de todos sus átomos es 0. A ver, ¿cómo se entiende esto? Bueno, lo que estuvimos comentando en las primeras diapositivas. Vendría a ser así, miren. Ejemplos clásicos en exámenes de admisión. Te dan un compuesto y te piden determinar el estado de oxidación de alguno de los elementos involucrados aquí, ¿no? Aquí tenemos dos sales, el sulfato de potasio y el fosfato de calcio. Bien, me están diciendo que determine el estado de oxidación del elemento resaltado, ¿no? En el primer caso es el azufre y en el segundo caso es el fósforo. A ver, por acá. Esto se hace así, mira. Recuerda, siempre te van a dar dos elementos extremos de los cuales los estados de oxidación son sencillos de recordar. Por ejemplo, el potasio. ¿Qué estado de oxidación presenta, jovencitos? ¿Cuál es el estado de oxidación para el potasio? +1, correcto. ¿Cómo sé que es +1? Ah, porque me acuerdo que el potasio se encuentra en el grupo 1A. Entonces, como está en el grupo 1A, su estado de oxidación es de +1. Listo. ¿Y el oxígeno? ¿Qué estado de oxidación presenta el átomo de oxígeno, jovencitos? Cuando hablamos de oxígeno es -2. Así es. Entonces pongo de esta manera, mira. Potasio +1 y oxígeno -2. Listo. Ya tengo hasta ahí buen avance, ¿no? Luego, como no conozco el estado de oxidación para el azufre, le pongo X. Muy bien. Ya está. Ya casi lo tengo. ¿Qué más voy a hacer ahora? Vamos a hacer lo siguiente, mira. Vas a decir, la suma algebraica sería así. +1 multiplicado por 2. Eso va a ser +2, ¿no? Ahí está, el 2 por +1. Como hay un solo átomo de azufre, sería entonces el X por 1, más X. Y como tenemos 4 átomos de oxígeno, 4 por -2. Todo esto lo igualamos a 0. Muy bien, igualamos a 0, resolvemos. ¿Y cuánto sale X ahí, jóvenes? +6, ¿ya? +6. Muy bien. Entonces podemos concluir que el azufre está actuando con estado de oxidación +6. Y es algo que se cumple, pues, ¿no? Porque el azufre tiene 3 estados de oxidación. +2, +4 y +6. Entonces es correcto este valor. ¿Ya? Es correcto. Bien, eso es lo que tenemos aquí. ¿Está claro, jóvenes? ¿Entendió? Bien, ahora hacemos algo similar en el siguiente caso. Pero recuerda, mira, cuando usted tenga un paréntesis, ¿sí? Un paréntesis y un número fuera del paréntesis, recuerde que ese número va a afectar a cada elemento que está dentro del paréntesis. O sea, esta fórmula sería así, ¿no? Tener 3 átomos de calcio. Este 2 afectaría al fósforo. Serían entonces 2 átomos de fósforo. Fósforo 2. Acá multiplicas 2 por el 1, que es el subíndice del fósforo. Cuando no hay subíndice, recuerda que es 1. ¿Y cuántos átomos de oxígeno se van a tener en total, jovencitos? A ver, ¿cuántos átomos de oxígeno se tendrían en total? 8, ¿no? Claro, 2 por 4, 8. Muy bien. Ahora, como quiero determinar el estado de oxidación para el fósforo, me apoyo en los otros valores que tengo. El calcio, ¿cuál es el estado de oxidación del calcio, jóvenes? ¿Cuál es el estado de oxidación que presenta el calcio? Grupo 2A +2. Muy bien. ¿Y el oxígeno? En la mayoría de compuestos, el oxígeno recuerdo que es -2. Listo. Entonces coloco así, pues. Calcio +2, el fósforo no sé, y al oxígeno le pongo -2. Entonces acá sería así, ¿no? Calcio +2,
fósforo X porque no conozco su estado de oxidación y oxígeno -2. A ver, haciendo un tratamiento similar al del caso anterior, determínenme cuánto vale ese estado de oxidación, jóvenes, para el fósforo. ¿Cuánto vendría a ser ese estado de oxidación del fósforo que estamos buscando? Más 5, ya lo sacaron, ¿no? Muy bien, listo. 3 por +2 del calcio, 2 por X del fósforo y 8 por -2 del oxígeno. Entonces el resultado final, el estado de oxidación del fósforo, más 5. Y listo. Ya lo tienes con eso. Bien. ¿Qué tal, jóvenes? Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Todo claro? Bien. Sigamos. Ahora, una variación de esto que te acabo de mencionar es cuando nos dan un ion poliatómico. A ver, ¿qué es lo que ocurre en un ion poliatómico? En este caso, en el caso de los iones poliatómicos, la suma, ¿no? La suma total, la suma algebraica de los estados de oxidación va a ser igual a la carga relativa del ion. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos los siguientes iones, mira. Dice así, ¿no? Determine los estados de oxidación de los elementos resaltados. Nos piden ahí para el nitrógeno y también nos están pidiendo para el azufre. Pero nos damos cuenta que acá tenemos dos iones, el ion nitrato, NO3-1, y el ion sulfato, SO4, con estado de oxidación -2. Súper sencillo, mira, vas a decir, el oxígeno actúa con estado de oxidación -2, ¿no? Y como el nitrógeno no sé, le pongo X. Muy bien, hago el mismo tratamiento, ¿no? El mismo tratamiento, X por 1X, 3 por -2, y esto en lugar de igualarlo a 0, lo igualo a la carga del ion, ¿no? En este caso para el nitrato, -1. Lo igualo a -1. Ahí está, lo igualas a -1. Lo igualas a la carga del ion. Entonces operas esto, y para el nitrógeno vas a tener que su estado de oxidación es +5. +5. Y listo, se acabó. Con eso es suficiente. A ver, en el caso del ion sulfato, SO4, ¿cuánto vendría a ser el estado de oxidación para el azufre? Haciendo un tratamiento similar. Mariana, muy bien, 6. Recuerde siempre dar los valores con su signo, ¿ya? Cuando hablamos de estados de oxidación, es recomendable dar los valores con los signos, ¿no? Acá vas a colocar X -2, ¿no? Vas a decir X más 4 por -2 igual a -2. La carga del ion, ¿no? El valor de acá, -2. Listo. Operas esto, y el estado de oxidación para el azufre, +6. +6. ¿No? Bien. Y eso sería todo aquí. Muy bien. Claro, es cuando está entre paréntesis y te dan un ion. Ojo, ¿cómo sabes que es un ion? Porque tiene una carga por aquí. Tiene carga negativa. Otro ejemplito de otro ion sería así, pues, por ejemplo, el PO4, el ion fosfato. PO4, y todo esto tiene estado de oxidación -3. 3 menos. Ojo que te lo pueden dar entre paréntesis o también sin paréntesis, ¿eh? Te pueden colocar así. PO4 y simplemente 3 menos. En la parte inferior la carga. ¿Ya? Tiene que darse cuenta de eso usted. O también te pueden decir así, mira, el nitrato, pueden colocarte así, NO3, y te ponen simplemente menos. Ese menos representa -1. ¿Ya? Ese menos va a representar -1. Muy bien. Eso es lo que puede ocurrir entonces. Bien, jóvenes. Si te lo ponen en paréntesis, mejor, pues. Mejor. Ya te están diciendo más rápido. Visiblemente más rápido para que te des cuenta cuánto es la carga. Si no, te lo dan así, pues. NO3 y un signo menos nada más. ¿Ya? Ahí está. Muy bien. Ah, me dice si te lo ponen sin paréntesis, ¿es igual? Es igual, jovencito o jovencita. Así es.
Bien. Ajá. Vamos a desarrollar entonces algún ejercicio que se pueda de tu guía. Ya, me parece que el problema 1. A ver. Primer ejercicio dice, la especie química en la cual el nitrógeno presenta el número de oxidación máximo. A ver, ¿cuál sería, jovencitos? Mira, acá te dan dos iones, ¿no? El nitrato en la A y el ion amonio, NH4 más 1. O sea, en ambos casos son iones. ¿Ah? A ver, entonces aquí, ¿cuál sería la especie donde el nitrógeno presenta el mayor estado de oxidación? Analicen los jóvenes y me indican cuál sería su respuesta. En la A. Ya, y si es en la A, ¿cuánto es el estado de oxidación para el nitrógeno ahí? Más 5, ¿no? Así es. Muy bien. Entonces aquí tu respuesta vendría a ser la letra A. Correcto. Estado de oxidación para el nitrógeno, más 5. Bien. En la B, ¿cuánto es el estado de oxidación del nitrógeno? En la B, jóvenes. Más 3. Muy bien. Nitrógeno más 3, porque el oxígeno actúa con menos 2. Así es. En la C. En la C. Menos 3, ¿no? Menos 3. Porque el hidrógeno está actuando con más 1. El hidrógeno actúa con más 1. Acá tendrías más 4. Y para llegar a más 1, el nitrógeno tiene que actuar con menos 3. ¿Ah? Ahí está. Bien, y en la D, 0. Muy bien. Cuando tú lo ves así diatómico, es 0. Listo. Eso es lo que se tiene en esta parte. ¿Ah? Bien, jovencitos. Continuamos. A ver, el ejercicio 2. Ya, esto de aquí todavía no lo vamos a ver. Tenemos un ejercicio más. A ver, sigamos con la teoría. Nos quedamos aquí, los estados de oxidación, ya. Ahora pasemos a ver los sistemas de nomenclatura. Muy bien. Tenemos por acá, jóvenes, 3 sistemas. El primer sistema es el sistema clásico, tradicional o también llamado común. A ver, ¿qué ocurre en este sistema? Mira, la forma es la siguiente. Vas a colocar la función química, luego colocas el prefijo, luego del prefijo colocas la raíz del nombre del elemento, que es una raíz en latín, y por último el sufijo. ¿Ah? Ahí está. Estos son los pasos a seguir. Bien. Entonces, ¿cómo voy a saber qué prefijo o qué sufijo voy a utilizar? Bueno, eso va a ser de acuerdo a la cantidad de estados de oxidación que presente el elemento. Bien, se toma lo siguiente, mira. Vamos a colocar los siguientes juegos de tanto prefijos y de repente hasta sufijos. Hipooso, oso, ico y perico. Muy bien. Si tu elemento presenta un solo estado de oxidación, simplemente vas a utilizar el sufijo ico. Nada más. Si tu elemento presenta 2 estados de oxidación, para el menor estado de oxidación usarías oso y para el mayor usarías ico. ¿Ya? Bien. En el caso de 3 estados de oxidación, bueno, para el valor mínimo, que puede ser más 1 o más 2, usarías hipooso. Para el siguiente valor, oso, y para el que le sigue, ico. ¿Ya? Y en el caso de 4 estados de oxidación, vas a utilizar todo, pues, ¿no? Para el mínimo valor, hipooso, para el que le sigue oso, para el siguiente ico, y para el máximo valor, perico. A ver, 4 estados de oxidación. ¿Qué elementos presentan 4 estados de oxidación, jóvenes? El cloro, ya, muy bien. El cloro, el bromo y el yodo, ¿no? Básicamente, estos valores, o bueno, estos prefijos y o sufijos,
se usan para estos elementos, ¿no? Para estos elementos. ¿Ya? Bien. Un estado de oxidación, los elementos del grupo 1A, 2A o 3A, ¿no? Cuando hablamos de un estado de oxidación, generalmente son estos elementos. Los del 1A, los del 2A y los del 3A. Bueno, con 2 y con 3 sí hay mayor cantidad de elementos. ¿Ya? Bien. Ahora, ¿qué más vas a tener por acá? Veamos un ejemplo. A ver, este es un ácido, ¿de acuerdo? Este es un ácido formado por el azufre. Entonces, en este ácido, yo quiero que usted me diga cuánto es el estado de oxidación para el azufre. Lo puede determinar, ¿ah? Con todo lo que le he explicado hasta ahora. ¿Cuánto vendría a ser el estado de oxidación para el azufre? A ver. Vilma, Joseph. Ajá, muy bien. Gustavo, muy bien, muy bien. Más 2, ¿no? Así es. El azufre, de los 3 valores posibles de estado de oxidación que tiene, está actuando con más 2. Correcto. Entonces, mira, ¿qué juego usarías? ¿Hipo-oso, oso, ico o per-ico? ¿Cuál es el más recomendable a utilizar aquí? ¿Cuál es el juego de estas combinaciones? La más recomendable a utilizar, jóvenes. ICO. ICO es para el mayor valor. ICO sería si el azufre actúa con más 6, ¿no? Claro, sería hipo-oso, jovencitos. Mira, acá, ubícate. Azufre, 3 estados de oxidación. Estoy en el tercer caso. Aquí, en este tercer caso. A ver. Acá. En este tercer caso, 3 estados de oxidación. Muy bien. Ahora, sé también que como tiene 3 estados de oxidación, mira, estoy aquí, ¿no? Más 2. Más 2 es un valor mínimo. Ah, entonces hiposo. El nombre para este compuesto vendría a ser ácido hipo, bueno, la raíz del azufre es sulfur, hiposulfuroso. Y listo, se acabó. Ya tienes el nombre para el compuesto. Así, jóvenes, súper sencillo. No hay que complicarse la existencia acá. Listo, eso es todo. Ahí está tu ácido hiposulfuroso, ¿no? Tienes la función, que es la función ácido, prefijo hipo, ¿no? La raíz sulfur y la terminación oso. ¿Ya? A ver, ahora, si te ponen este otro ácido, mira, por ejemplo, te dicen así, H2SO4. A ver, ahí. El nombre sería ácido. ¿Cuál es el estado de oxidación para el azufre en ese caso, jóvenes? Más 6, ¿no? Así es, muy bien. Aquí el azufre actúa con más 6. Y como actúa con más 6, entonces, ¿cuál sería el nombre? ¿Ácido qué, jovencitos? Mira, más 6. Estamos aquí en el tercer caso, valor mayor. Terminación, lo hago terminar en ico. Raíz de sulfur, ¿no? Ácido, ¿qué cosa sería? A ver. Sulfúrico. Así es. Este es el ácido sulfúrico. Listo. Eso es todo. Ya sabes de dónde nace este famoso ácido sulfúrico. ¿Ya? Ahí está. Muy bien. Así es como se aplica esta, o como se usa esta nomenclatura clásica, tradicional o también conocida como común. ¿Ya? Ahora, tener en cuenta lo siguiente, mira. En el caso del manganeso, a ver, el manganeso como no metal, ¿cuáles son sus estados de oxidación, jóvenes? Revise la tablita que les mostré, que les dije que le tomara una foto, y dígame cuánto sería el estado de oxidación, los estados de oxidación del manganeso, cuando actúa como no metal.
Muy bien, más 4, más 6 y más 7. Así es, correcto. Entonces, para más 4, ¿qué combinación utilizaría? De prefijo y o sufijo. Para más 4. Hiposo. Ya, pero hay un detalle, mira. Hiposo se usa para valores mínimos. O bien para más 1, o bien para más 2. Y acá yo tengo más 4. Entonces, no sería del todo correcto utilizar hiposo ahí. ¿No? Ahí no sería del todo correcto que uses hiposo. Muy bien, entonces uso oso, pues. Uso oso. Para el más 6, ¿qué combinación uso? Ico. Listo. Y para más 7, per ico. Así es. Mira, más 7 es el valor máximo. ¿Ya, jovencitos? Valor máximo viene a ser más 7. ¿Sí? Más 7. Entonces aquí, para el manganeso, caso especial, ¿no? Miren, caso especial que debemos considerar, debemos tener en cuenta por ahí. De esta manera. ¿Ya? Por eso cuando tú tienes este ácido, mira, el manganeso ahí, ¿con qué estado de oxidación está actuando, señores? A ver, en ese ácido. Más 7, ¿no? Correcto. Actúa con más 7, entonces el nombre, o bueno, la terminación, el uso de prefijo y o sufijo sería perico. Este es el ácido permangánico. ¿Ya? Ácido permangánico. Bien. Eso es lo que quería que tengan en cuenta. ¿Está claro, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Solo con el manganeso. Así es, señorita. Solamente con el manganeso, ¿no? Es un caso especial. Por esa razón lo he comentado ahí. ¿No? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bien. Correcto, Gustavo. Y si tengo un estado de oxidación, uso ico. Así es, uso ico, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes este óxido, mira, Na2O, ¿ya? Na2O. Y si queremos llamarlo según la nomenclatura clásica, sería simplemente óxido sódico, ¿no? Porque el sodio tiene un solo estado de oxidación, más uno. Óxido sódico. Ahí está. ¿Sí? Ese es el caso ahí. ¿Quedó claro, Natalie? Ya. A ver, Jan dice, profesor, ¿me podría explicar cuándo el hidrógeno es menos uno o más uno? Ya, en la mayoría de compuestos, recuerda que el hidrógeno actúa con estado de oxidación más uno. Solamente va a actuar con estado de oxidación menos uno cuando el hidrógeno esté junto a un metal. ¿Ya? Solamente en ese caso, el hidrógeno actúa con estado de oxidación menos uno. Eso lo comentamos al inicio. Bueno, de repente se conectó un poco tarde, ¿no? Ahí está, mira. Los casos del hidrógeno. En la mayoría de sus compuestos más uno. Y junto a los metales, cuando forma hidruros metálicos, actúa con menos uno. ¿Ya? Eso es todo, Jan. Eso es lo que debes recordar. ¿De acuerdo, joven? Bien. A ver, Milagros dice, profesor, leí que también cuando tiene un estado de oxidación se le denomina con el nombre del elemento. ¿Es correcto? Bueno, si queremos ser estrictos, en el caso de la nomenclatura clásica, cuando tiene un solo estado de oxidación, tendría que colocar la terminación ico. Ahora, por comodidad, se puede hacer lo que usted me comenta, ¿no? O sea, puedo tener este óxido sódico, pero también lo puedo llamar óxido de sodio. No hay ningún problema. Sí, no hay ningún problema ahí. Ahora, se va a llamar óxido de sodio en otro sistema de nomenclatura, que es el que vamos a ver a continuación. ¿Ah? Bien. Esa sería
la cuestión ahí, pues. Muy bien. Sigamos entonces. Bien. Siguiente sistema de nomenclatura es la nomenclatura stock. Ajá. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta en esta nomenclatura stock? Bueno, es bastante sencilla. Vas a colocar la función química de, acá pones el nombre del elemento, ¿ya? Y entre paréntesis vas a colocar el estado de oxidación del elemento, pero en números romanos, ¿ya? Escribes ahí el estado de oxidación del elemento en números romanos. Muy bien. Por ejemplo, a ver, el plomo. ¿Cuáles son los estados de oxidación para el plomo, jóvenes? ¿Cuáles son los estados de oxidación para el plomo? +2 y +4. Muy bien. Y en este caso, el plomo, en este óxido, ¿con qué estado de oxidación está actuando? Con +4, ¿no? Correcto. Entonces, cuando usted haga la nomenclatura stock, simplemente va a decir óxido de plomo y entre paréntesis pones el estado de oxidación con el cual actúa el plomo, pues, ¿no? Que es +4. Listo. Esa es toda la nomenclatura stock. Sencillo, ¿no? Bien. Una observación, algo que debes tener en cuenta en este tipo de nomenclatura es lo siguiente. Si el elemento solamente presenta un estado de oxidación, ya no es necesario colocar ese estado de oxidación entre paréntesis. ¿Ah? Esto básicamente para los elementos del grupo 1A, 2A y 3A, ¿no? Que son elementos que tienen un solo estado de oxidación. ¿Sí? De ahí viene pues el óxido de sodio simplemente. A lo que me estuvo comentando una de las compañeras hace un momento. Bien. Tienes por último el tercer sistema de nomenclatura, que es la nomenclatura UPAC, o también conocida como la nomenclatura sistemática. A ver, ¿qué dice este sistema? Bueno, este es uno de los más sencillos también. Vas a colocar un prefijo, la función, otro prefijo y el nombre del elemento. ¿De qué va a depender esos prefijos que vas a colocar? Va a depender de la cantidad de átomos que se tenga de cada elemento. Si se tiene un solo átomo, usas el prefijo mono. Para 2 átomos, usas el prefijo di. Para 3, tri. Para 4, tetra. Para 5, penta. Si fuesen 6, hexa. Si fuesen 7, hepta. ¿Ah? Los prefijos que tú ya conoces, que ya manejas. Bien. Ahora, otro detalle, otro criterio acá, es que el prefijo mono solamente lo vas a utilizar en el caso del oxígeno. Es por eso que hay bastantes monóxidos, ¿no? Eso es lo que se ha escuchado, eso es lo que se escucha con mayor frecuencia, ¿no? Monóxido. ¿Ya? A ver, entonces, para este compuesto, mira, PbO2, ¿cuál vendría a ser su nombre? ¿Cómo lo llamarías en la nomenclatura UPAC o sistemática? A ver, jovencitos, ¿cómo lo nombramos? Dióxido de plomo. Así es, dióxido de plomo simplemente, ¿ya? Muy bien. Ya no es, no tenemos que, no es necesario que le coloquemos dióxido de monoplomo, pues, ¿no? El mono solamente es para el oxígeno. Bien. Y el segundo caso vendría a ser así, ¿no? CO, bueno, ahí sería monóxido de carbono, ¿no? Me doy cuenta que para el oxígeno sí pongo el prefijo mono, ¿no? Monóxido de carbono. Bien. ¿Está claro, jóvenes? ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Qué tal, jovencitos? En UPAC, olvídate del oso, olvídate del icono, no hay nada de eso. Simplemente
los prefijos de acuerdo a la cantidad de átomos. Nada más. Ujú. Eso es lo que se tiene ahí. Ya, un ejemplo más, mira, para que les quede claro. A ver, para Mariana, ¿no? Que está pidiendo un ejemplito más. Ya. ¿Cuál sería el nombre para ese óxido que está ahí? Hierro 2, oxígeno 3, te dice. A ver, ¿cuál vendría a ser el nombre? Milagros, ya, correcto. A ver, Mariana, ¿cuántos átomos de hierro tienes? Ojo, es hierro, ¿ah? No es fierro, es hierro el nombre. Ya, entonces no sería simplemente de hierro. ¿Qué prefijo le colocarías al hierro? Di hierro. Muy bien, Gustavo. Muy bien, Perla. Ujú. Correcto. Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien, jóvenes. Trióxido de dihierro. Ese es el nombre. ¿No? Ese es el nombre para este óxido. Bien. Listo. Claro, dihierro, pues, porque son 2 átomos de hierro. Bien, jovencitos. A ver, para que no se te pierda la idea. SpBO2, mira. SpBO2. Según la nomenclatura IUPAC, ¿cuál vendría a ser su nombre para este PbO2? Según la IUPAC. No, ¿qué estoy hablando? Según la nomenclatura común. A ver, según la nomenclatura común. Nomenclatura común, nomenclatura clásica o tradicional. Ahí es donde usas oso e ico. ¿Cuál vendría a ser su nombre? Óxido plumboso o plúmbico. Recuerda que está actuando con tiene 2 estados de oxidación, ¿no? Y está actuando con +4, que es el mayor. Y para el mayor se usa terminar en ico. Óxido plúmbico. Así es. Óxido plúmbico. Correcto, jóvenes. Muy bien. Ico, ¿no? Terminación mayor. Bueno, terminación ico por el estado de oxidación mayor. ¿Ah? Bien, jóvenes. Eso es lo que se tiene. Muy bien. Esos son entonces los 3 sistemas de nomenclatura. ¿Ya? Vamos a continuar con los siguientes. A ver, tenemos por acá las principales funciones inorgánicas. ¿Ya? Empecemos con los hidruros. A ver, un hidruro, ¿a qué te suena? ¿Qué es lo que vas a combinar? ¿Qué es lo que se va a combinar ahí? Cuando hablamos de hidruro. Hidrógeno, ¿con qué más? Hidrógeno, ¿no? Claro, pues hidrógeno con algún elemento. ¿Ah? Efectivamente, mira. Tienes 2 tipos de hidruros. Los hidruros metálicos, ¿sí? Vamos a repetir nuevamente esto para el hidrógeno. Recuerde que en los hidruros metálicos, el hidrógeno actúa con estado de oxidación negativo, -1. ¿Ya? Solamente en los hidruros metálicos, ¿no? Muy bien. Tienes esto para el hidrógeno, actúa con estado de oxidación negativo, -1. Ejemplos. Ahí está, ¿no? Sea hidrógeno 2. Muy bien. Calcio actúa con +2 y el hidrógeno actúa con -1. ¿Sí? Recuerda que la suma total de los estados de oxidación debe ser igual a 0. ¿Ah? Tienes eso aquí. Muy bien. Entonces, según la nomenclatura Stock, a ver, ¿cuál vendría a ser el nombre para este hidruro del calcio según la nomenclatura Stock? ¿Cuál vendría a ser el nombre, jovencitos? Según la nomenclatura Stock. Hidruro de calcio 2. Ya, regresamos a la nomenclatura Stock. Mira. ¿Qué te dice la nomenclatura Stock? Tú colocas entre paréntesis, ¿no? Cuando el elemento tenga más de 2 estados de oxidación.
Aquí te dije bien claro la observación. Si el elemento solo presenta un estado de oxidación, no es necesario colocar ese estado de oxidación entre paréntesis. Y te lo recalqué, mira, te puse para elementos del grupo 1A, 2A y 3A. Te lo he recalcado encima y te has olvidado. Acá entonces el nombre simplemente sería hidruro de calcio nada más. Ya no es necesario que le pongas el 2 entre paréntesis. ¿Sí? Recuerda, si tiene un solo estado de oxidación, ya no es necesario que le coloques ese valor entre paréntesis. Ya, jovencitos, no te olvides, No te olvides. A ver, según la IUPAC, ¿cómo lo llamarías a este hidruro, según la IUPAC? ¿Nomenclatura IUPAC o sistemática? Dihidruro de calcio. Así es. Dihidruro de calcio, ¿no? El di porque son 2 átomos de hidrógeno. Pues, ¿ya? Bien. Ahora, en el caso de los hidruros no metálicos, aquí el hidrógeno va a actuar con estado de oxidación positivo, +1. ¿Ya? Generalmente se van a juntar estos no metales de los grupos 3A, tales como el boro, del grupo 4A como el carbono y el silicio, y del grupo 5A como son el nitrógeno, el fósforo, el arsénico y el antimonio. ¿Ya? Y van a formar una serie de compuestos que son bastante conocidos. ¿Sí? Muy bien. De esta forma, mira, estos compuestos van a presentar los siguientes nombres comunes. Estos nombres comunes son aceptados por la IUPAC. Tienes aquí el BH3, que según la nomenclatura común, su nombre vulgar vendría a ser el borano. ¿Ya? Bueno, según la IUPAC sería el trihidruro de boro, ¿no? De acuerdo a la cantidad de átomos que se tiene ahí de cada elemento. Bien. Tenemos también aquí otros compuestos, ¿no? El amoníaco, conocido así, la fosfina, el silano y el metano. ¿Ya? Si quieres el silano, de acuerdo a la nomenclatura IUPAC, sería el tetrahidruro de silicio. Bien. Listo. Esto es con respecto a los hidruros. Me dicen por acá. Y tradicional. A ver, ¿cómo sería el nombre tradicional para este primer compuesto, el hidruro de calcio? ¿Cómo sería el nombre tradicional, jóvenes? O nombre común para ese hidruro de calcio. Ya que no lo he colocado ahí. Pero ¿cuál vendría a ser su nombre tradicional? Cálcico. No simplemente cálcico, sino hidruro cálcico sería. Hidruro cálcico, ¿no? Claro, hidruro cálcico. Ese sería el nombre tradicional. Bien. Listo, jóvenes. Muy bien. Todo claro, ¿no? Bien, continuemos. A ver. Bueno, un caso especial es para los ácidos hidrácidos. En este caso se van a combinar los halógenos del grupo 7A, que van a actuar con su estado de oxidación -1, ¿ya? Estos se van a combinar con el hidrógeno, pues, ¿no? Y también el azufre, ¿sí? También el azufre. Forma parte de estos casos, de este caso especial que vamos a comentar, ¿no? A continuación. Muy bien, jóvenes. A ver, tienes este compuesto, mira, H2S. Ajá. Según la nomenclatura IUPAC, este vendría a ser el ácido sulfídrico. ¿Ah? Pero también se le puede llamar sulfuro de hidrógeno. Ahora, mira, ¿cuál es la diferencia entre este ácido sulfídrico y el sulfuro de hidrógeno? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Cuál vendría a ser la diferencia entre estos dos compuestos? Ambos tienen la misma fórmula, H2S y H2S, ¿no?
Ah, muy bien, Milagros. El sulfuro se encuentra en estado gaseoso, correcto. Cuando usted le hable de sulfuro de hidrógeno, la fórmula, la representación correcta sería así, ¿no? H2S, pero en estado gaseoso. ¿Ya? Ahora, si este sulfuro de hidrógeno, este gas, usted lo hace pasar por agua, va a obtener su ácido sulfídrico. O sea, obtendrías el H2S, pero no en estado gaseoso, sino en estado acuoso. Acuoso significa disuelto en el agua. ¿Ya? Esa es la diferencia. O sea, tú tienes el hidruro H2S, ¿no? Como gas, y lo haces pasar por agua, se representa así, ¿no? Y bueno, se va a disolver, se forma una solución, ¿no? H2S en estado acuoso. ¿Ya? Esa es la diferencia, jovencitos. Esa es la diferencia. Muy bien. De manera similar, ¿no? Tienes el HCl, este sería el ácido clorhídrico, ¿no? Si quieres llamarlo como ácido, simplemente vas a colocar la palabra ácido, el elemento, y al elemento lo haces terminar en hídrico, ¿sí? Por eso, clorhídrico, ¿no? Acá también, sulfhídrico. Ácido clorhídrico, que vendría a ser así, ¿no? HCl, pero en estado acuoso. Muy bien. Y como gas, ¿cómo lo llamo? A ver, a ese HCl, como gas, ¿qué nombre recibe, jovencitos? Como gas. Cloruro de hidrógeno. Así es, mira. Como gas pongo, ¿no? El nombre del elemento, lo hago terminar en uro, ¿no? Cloruro de hidrógeno, simplemente. HCl en forma de gas. Listo. Bueno, acá tenemos otros ejemplitos, ¿no? Sería el ácido bromhídrico, ¿no? Pones así, HBr, como ácido, ¿correcto? Y como gas, ¿cuál sería el nombre para ese HBr, jóvenes? Como gas, a ver, ¿cuál vendría a ser el nombre? El sufijo uro es cuando está en estado gaseoso, así es, Joseph, correcto. Usas el sufijo uro en el estado gaseoso. Así es. Bromuro de hidrógeno. Listo. O sea, pones el HBr como gas, ¿no? HBr como gas. Correcto, jóvenes. Eso es todo acá, ¿no? Eso es todo. Eso es lo que usted debe tener en cuenta, lo que debes de recordar. Muy bien. A ver, así es, Milagros, correcto. Los hidrácidos, acá no dice bien claro, pues, ¿no? Ácidos hidrácidos, halógenos del grupo 7A y el azufre, ¿no? Solamente esos compuestos. Nada más, ¿no? Nada más. Muy bien. Con el flúor, pues sería ácido fluorhídrico y fluoruro de hidrógeno. Nada más, sigue ese mismo patrón. Muy bien. Si tienes un OH, ya, si es un metal con el OH, se forma una base, un hidróxido, que es un tipo de compuestos que vamos a ver más adelante. La segunda nomenclatura es stock. No, jóvenes, todo es UPAC. Aquí ambas nomenclaturas son según la UPAC. Solamente que estamos tomando en forma de ácido y como gas. ¿De acuerdo? Esta es la diferencia. Como ácido y como gas.
A ver, Yang dice, y el CS2 en Yupac, disulfuro de carbono sería ese compuesto que me dices. Es una sal, lo que me estás comentando, Yang. Bien. A ver, sigamos, porque si no, no vamos a culminar con todas las funciones. Siguiente función, los óxidos. Vamos a hablar acerca de los óxidos básicos y de los anhidridos. Muy bien. Ambos son tipos de óxidos, ¿ya? El óxido básico se va a formar cuando tú combines o se mezcle un metal con el oxígeno. En este caso se generan óxidos básicos. Y estos óxidos básicos, al agregarles agua, van a generar las bases o también llamadas hidróxidos. ¿Ah? Muy bien. Entonces, esto es así, mira. Tienes, por ejemplo, el hierro 2, oxígeno 3. Ya. El hierro, ¿qué estado de oxidación presenta aquí, jovencitos? El hierro, ¿qué estado de oxidación presenta? Más 3. Muy bien. Más 3. Entonces, según la nomenclatura clásica, sería óxido férrico, ¿no? Estado de oxidación mayor. Correcto. Bien. Según la nomenclatura Stock. A ver. Según la nomenclatura Stock, ¿qué nombre recibe? ¿Qué nombre se le da? Óxido de hierro 3. Muy bien. Acá sí pongo el estado de oxidación entre paréntesis porque el hierro tiene dos estados de oxidación. Pues. ¿Ah? Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Según la IUPAC, ¿cuál sería el nombre para este óxido según la IUPAC, jóvenes? Trióxido de hierro. Listo. Muy bien. Eso es para los óxidos básicos. Metal más el oxígeno. Y a ver, un ejemplo más. Aquí. En este óxido del cobre. El cobre, ¿qué estados de oxidación presenta? ¿Cuáles son los estados de oxidación para el cobre? ¿Cuáles son los estados de oxidación con los cuales actúa el cobre? Más 1 y más 2, ¿no? Ya, entonces, en este compuesto en específico, ¿cuál es el valor con el cual está actuando el cobre? Más 2. Así es. Más 2. Entonces, según la nomenclatura clásica, ¿cómo lo llamas a este compuesto? La raíz para el cobre es cupro, ¿ya? Cupro. A ver, ¿cómo sería entonces? Óxido. No pongas el DEA. El DEA no le pongas. Simplemente óxido, cuproso o cúprico nada más. Cúprico, ¿ya? Óxido cúprico. Así es. Muy bien. Óxido cúprico. Según la nomenclatura Stock. A ver, jóvenes, según la nomenclatura Stock. Óxido de cobre 2, correcto. Y según la nomenclatura IUPAC, ¿qué nombre le vamos a colocar? Monóxido de cobre. Eso es todo, jóvenes. Eso es cuando tienes óxidos básicos. Acuérdate bien, ¿eh? Óxido básico, metal más el oxígeno. Y si quieres ver la formulación sería así, mira, por ejemplo, si te dicen, a ver, formúlame el óxido férrico. Ya, yo me acuerdo que el hierro, como es férrico, va a actuar con más 3. Entonces voy a colocar hierro 3, hierro con estado de oxidación más 3, y como quiero un óxido, lo combino con el oxígeno menos 2, ¿no? Porque va a formar un óxido. Entonces acá se hace un cruce, ¿no? Este menos 2 pasa por acá y este 3 pasa por aquí para el oxígeno. Y vas a tener esto. Hierro 2, oxígeno 3. Listo. Ya formulaste a tu óxido. ¿Ya? De esa forma, de esta manera se formulan a los óxidos. De manera similar con el caso del cobre, mira, para el cúprico. Combinas cobre más 2 más el oxígeno menos 2. ¿No? Entonces te va a quedar así. Cobre 2
Oxígeno 2. Profe, ¿acá puedo simplificar? Acá sí, jovencitos. En los óxidos sí puedes simplificar. Sacas mitad y mitad. Finalmente te quedaría simplemente Q, CU, O. Listo. Así es como se hace la formulación para los óxidos. ¿Ya? Bien. A ver, siguiente caso. Si tienes un no metal con el oxígeno. Muy bien. Acá tener en cuenta lo siguiente. En la nomenclatura solamente vas a cambiar en la nomenclatura clásica. ¿Ya? En la nomenclatura clásica o tradicional. En lugar de colocarle óxido, le vas a colocar anhidrido. Ya, señores, colocas ahí anhidrido. Nada más. Bien. Y tanto en stock como en UPAC sí sigues colocando óxido. Ahí sí no hay ningún problema. Solamente cambia, como ya te comentó aquí, en la nomenclatura clásica. ¿Ya? Bien, ahora, si estos óxidos ácidos, ¿no? O anhidridos, tú le agregas agua, se van a generar los ácidos. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, el azufre tiene 3 estados de oxidación, más 2, más 4 y más 6. Y en este compuesto, SO2, ¿con qué estado de oxidación actúa? Más 4 más 4, ¿no? Correcto. Entonces, según la nomenclatura clásica, ¿qué nombre recibe? Clásica, recuerda, usas oso, ico, perico, ¿no? Todo eso. A ver, ¿cuál sería el nombre según la nomenclatura clásica para este óxido del azufre? Oso. ¿Se va a llamar oso simplemente? Ah, claro, ahora sí, pues. Anhidrido sulfuroso, ¿no? Sulfuroso. Sulfúrico, ¿no? Porque para que tú digas sulfúrico, tendría que actuar como más 6. Y no, pues aquí está actuando como más 4. ¿Ya? Anhidrido sulfuroso. Bien. Según la nomenclatura stock, a ver qué nombre recibe, según la nomenclatura stock. Según la nomenclatura stock, óxido de azufre, 4. Muy bien. Listo. Y según la UPAC, dióxido de azufre. ¿Ya? Ya está. Eso es todo. Muy bien. Ahora, aquí te pongo el SO3, ya, para los que querían ver el anhidrido sulfúrico, ¿no? En este caso el azufre actúa con más 6, sería entonces anhidrido sulfúrico, óxido de azufre 6 y trióxido de azufre. ¿Quedó claro, jóvenes? Muy bien. Ahora, esta parte, mira, generan ácidos. Va a ser así. Tú tienes el SO3. Muy bien. SO3, aquí el azufre, está actuando con más 6. Dice, si le agrego agua, va a generar ácido. Entonces agarro, le agrego agua, más H2SO4, no, más H2O simplemente, es el agua, me está emocionando ahí, jóvenes. Más H2O. Y acá se va a formar el ácido sulfúrico, ¿no? H2SO4. ¿Ya? Donde el azufre conserva su estado de oxidación. Va a seguir siendo más 6. Y listo. El nombre del ácido, igual, ¿no? Según la nomenclatura clásica, le pongo ácido, terminación ico. Ácido sulfúrico. ¿Ya? Ácido sulfúrico. Sí. Muy bien. Eso lo vamos a ver más adelante en la parte de los ácidos hidrácidos. Por ahora, con respecto a los óxidos, ¿está todo claro? Ya, sigamos. Ahora, la función peróxido y la función hidróxido. Muy bien. Un momento, joven. A ver, muy bien, sigamos. Entonces, en el caso de la función peróxido, como ya te había comentado al inicio, ¿no? Vas a tener un óxido y le vas a agregar oxígeno. Entonces aquí tienes el óxido de sodio, le agregas el oxígeno y tienes el peróxido de sodio. Ahí está, ¿no? Este de acá vendría a ser el peróxido de potasio, peróxido de cobre. Muy bien.
Bueno, y uno de los más conocidos es el peróxido de hidrógeno, ¿no? El formador del agua oxigenada, H2O2. ¿No? Bien, tienes esto. Ahora, para el caso de los hidróxidos, lo que estamos viendo en el lado derecho, es la formación de un hidróxido. Miren. Cuando tú tengas un hidróxido, para un hidróxido, su formulación es de la siguiente manera. Vas a tener un metal, estado de oxidación más X positivo, y se va a juntar con el ion, o mejor dicho, con la función oxidrilo, OH menos 1. Entonces en la formulación te quedaría M, este 1 pasa como subíndice del M, y acá el OH, como subíndice del OH, pasaría el estado de oxidación, el X. ¿Ah? De esta forma, haces la formulación directa de los hidróxidos. Otra manera de obtener a los hidróxidos es como está aquí es como el ejemplo del cobre, mira. Tienes por aquí el óxido cuproso o cúprico. ¿Qué óxido es este, jovencitos? ¿Cuproso o cúprico? El QO te dice. Cúprico, muy bien. Óxido cúprico, ¿no? Donde el cobre está actuando con +2. Entonces, le agregas agua al óxido básico y formas el hidróxido, ¿no? Acá te das cuenta que el cobre sigue actuando con +2. Todo el OH, jóvenes, todo el OH actúa con -1. ¿Ah? Para que no te olvides. Muy bien. Entonces el nombre simplemente es hidróxido cúprico. ¿Ya? Las reglas que usaste para los óxidos, las reglas de nomenclatura me refiero. Esas reglas de nomenclatura se cumplen también para los hidróxidos. ¿Ya? O sea que la nomenclatura stock sería hidróxido de cobre, 2, ¿no? Entre paréntesis. Según la UPAC sería dihidróxido de cobre. ¿Sí? Muy bien. Son las mismas reglas para los óxidos y para los hidróxidos. Acá tienes el feo, ¿no? Que es el óxido ferroso. Y el nombre del hidróxido, igual, ¿no? Hidróxido ferroso. ¿No? Bien, acá tienes otro, pues, ¿no? Que es el hidróxido de potasio también. Bien, jovencitos. Eso es con respecto a los hidróxidos. Recuerda, las mismas reglas, tanto para la UPAC como para el stock, se cumplen en los hidróxidos y en los óxidos. Bien. ¿Está claro, no, jóvenes? Muy bien. Siguiente función. Los ácidos oxácidos. Ya, acá hay que tener bastante cuidado. Mira. El ácido oxácido surge al tú combinar un anhidrido, ¿sí? Un anhidrido o un óxido ácido con el agua. Por ejemplo, acá, mira, mezclas este anhidrido, que es el anhidrido brómico, bromo 2O5, donde el bromo actúa con estado de oxidación +5, le agregas agua. ¿Y qué vas a obtener? Un ácido, ¿no? Y en el ácido, este es el ácido oxácido, fíjate que el ácido oxácido siempre tiene esta forma: hidrógeno, no metal y oxígeno. ¿Ya? A ver, ¿el nombre cuál sería? Ácido brómico. ¿Sí? Simplemente cambias, ¿no? En vez de anhidrido, ahora por ácido. Ácido brómico. Bien. Así tienes otros ácidos, pues. Por ejemplo, acá, ya, al final de la clase les voy a enviar el material, ¿ya? No se preocupen. Bien, acá, por ejemplo, mira, para que tú de forma directa des el nombre del ácido, haces lo siguiente. El fósforo, ¿qué estado de oxidación presenta aquí? En el H3PO4. +5. Listo. Fósforo +5. Y yo recuerdo que el fósforo, cuando actúa con estado de oxidación +5, la terminación ¿cuál es? Ico, ¿cierto? Entonces simplemente digo, ácido fosfórico. Nada más. Ácido fosfórico. Se acabó, mira. En el siguiente caso igual, mira, el cloro. En el HClO3. ¿Cuál es el estado de oxidación para el cloro? +5 también, ¿no? Correcto. +5. Y cuando el cloro actúa con +5, ¿qué sufijo se usa?
¿Oso? No. Oso se usa para +3. Recuerda que el cloro tiene 4 estados de oxidación. El cloro tiene 4 estados de oxidación. 1, 3, 5 y 7. En este caso está actuando con +5. Ico. Ácido clórico. ¿No? Ácido clórico. Ahí está. Así, ¿no? Igual acá, mira, el manganeso va a actuar con +7, ¿no? Manganeso +7, perico, ácido permangánico. Y aquí el azufre actúa con +4. +4, ácido sulfuroso. Muy bien. Listo. Eso es lo que se tiene en cuenta en esta parte. ¿Ya? Para los ácidos hidrácidos. Perdón, los ácidos oxácidos. ¿Quedó claro, jóvenes? Muy bien. Ahora, si tú quieres formular directamente un ácido hidrácido, puedes decir lo siguiente. Presten bastante atención a esto, mira. Cuando usted tenga que el estado de oxidación del elemento es impar, como en el caso del cloro, impar, ¿qué es lo que va a ocurrir? Mira, si el estado de oxidación del elemento es impar, de forma rápida, el subíndice para el hidrógeno es 1. Se sobreentiende que es 1. Pones 1, el cloro está actuando con +5, y la cantidad de átomos de oxígeno vendría a ser la semisuma. 5 más 1 es 6, entre 2, 3. Listo. De forma directa, puedes obtener así también el ácido clórico. Si el estado de oxidación es par, ¿no? Como el caso del azufre, que está actuando con +4, el subíndice para el hidrógeno es 2. Y la cantidad de átomos de oxígeno, nuevamente, la semisuma. 2 más 4 es 6. Y 6 entre 2 es 3. Listo. En el caso del fósforo, en el caso del arsénico y en el caso del bismuto, siempre vas a colocar H3. ¿No? De forma directa, H3. Bien, ese es un truco que se usa para los ácidos oxácidos. ¿No? Y recuerda, a ver, Jan, recuerda que estos ácidos oxácidos surgen al mezclar un anhidrido con el agua. Tiene que ser así, anhidrido más el agua. Bien. Bien, jóvenes, eso es lo que se tiene con respecto a los ácidos oxácidos. ¿Ah? A ver, ahora, a partir de estos ácidos oxácidos, nacen unos aniones. ¿Cómo así? De esta forma, mira. Si tu ácido acaba en oso, al perder una cierta cantidad de átomos de hidrógeno, como anión, le vas a hacer terminar en ito. Si tu ácido acaba en ico, pierde sus átomos de hidrógeno, se vuelve anión, va a terminar en ato. Acuérdate esto de esta forma. Oso, osito, y pico, pato. ¿Ah? A ver, ¿cómo es esto, profe? Así, mira. HClO3. Ya, este HClO3, usted sabe que se trata del ácido clórico, ¿cierto? Este es el ácido clórico. Ya, si el ácido clórico pierde un hidrógeno, quedaría como ClO3 y como anión, ¿cierto? Con carga -1. Ya, correcto. Entonces, el nombre de este anión, ¿cuál viene a ser? Este vendría a ser el ión, y acá, en lugar de ico, lo cambias ¿por qué? ¿Por qué lo debes cambiar según la reglita, jóvenes? Por ato. Sería entonces el ión clorato. El ión clorato. Listo. Ese es el ión que tienes por acá. El ión clorato. ¿Ah? A ver, un ejemplo más, mira. Tienes el HNO2. Ya, correcto. Este HNO2 es el ácido nitroso. Ya, si yo lo quiero como anión, sería simplemente NO2-1. Ya, como anión, ¿qué nombre recibe este ión? ¿Ión qué vendría a ser? ¿Nitrato? ¿Nitrato?
Ato con quién es, mira. Acuérdate, oso, osito y pico, pato. En este caso es oso. Ah, va con osito. Entonces con ito. Ion nitrito. Ese es el nombre para este ion. Ion nitrito. ¿Ah? Ahí está. De acá surge pues el ion sulfato, ¿no? Surge el ácido sulfúrico. Cuando tú tenías ácido sulfúrico, era H2SO4. Cuando pierde sus dos átomos de hidrógeno, vendría a ser SO4 menos 2. Como era sulfúrico, ICO lo cambio por átomo. Ion sulfato. ¿Ya? Ahí está, miren. Bueno, y acá tienes otros iones comunes. El ion hidronio, tienes también el ion amonio, son cationes, ¿ya? Y como aniones tienes acá el fosfato, ¿no? Que debemos recordarlo, PO4 menos 3, tendrías el hipobromito, el hipoclorito, el carbonato, muy común también, este ion carbonato. Tienes el ion cromato y el ion cianuro. ¿Ya? Estos aniones van a ser de mucha utilidad, vamos a utilizarlo muy frecuentemente para ver el estudio o en el caso de las sales. ¿Ya, jovencitos? Que justamente las sales es lo que viene a continuación. Bien, las sales, recuerda que se forman al mezclar un catión con un anión. Tienes por aquí tú el catión más X más el anión que actúa con su carga negativa, menos Y. Entonces por aquí se formula así, ¿no? Catión, subíndice y anión, subíndice X. Básicamente esos estados de oxidación se cruzan, ¿no? Y se colocan como subíndices. Bien, entonces acá es súper sencillo, mira. Esta fórmula, CaCO3, está formada por el catión calcio y por el anión CO3. Pero el CO3 con estado de oxidación menos 2, debemos recordar que se trata del ion carbonato. Entonces el nombre de la sal simplemente es carbonato de calcio. Pones el nombre del anión y del elemento. ¿No? Carbonato de calcio. Muy bien, eso es todo acá. Otro ejemplo, a ver, MgNO32. Ya tienes al catión magnesio, muy bien, y al NO3. El NO3 es el nitrato. Entonces, ¿cómo es que se llama la sal, jovencitos? ¿Cómo es que se va a llamar esta sal? Nitrato de magnesio. Así es, nitrato de magnesio. ¿Ah? Muy bien. Ya, tranquilos, en esta parte de sales, si les está pareciendo un poco difícil, es normal, jovencitos. Estamos aquí haciendo todo el tema de nomenclatura en una sola clase, pues. ¿Ya? Tranquilos, repasen nuevamente esto acerca de las nomenclaturas, ¿sí? Sobre todo la parte de los ácidos. Luego de los ácidos vienen los aniones, y luego de los aniones vienen las sales. ¿Ya? Poco a poco nada más, jóvenes, poco a poco aquí. Bien. Por último, acá tenemos estos dos cationes, ¿no? Perdón, esta sal, formada por el aluminio y el SO4. El SO4, recuerdo que es el ion sulfato. Entonces, toda la sal va a ser el sulfato de aluminio. ¿Ya? Así es como se tiene acá. ¿Qué pasó con las cargas del carbonato de calcio? Se simplificaron porque te iba a quedar calcio 2, CO3 2. O sea, esto de acá te estaría quedando así, ¿no? Calcio 2, cuando tú lo formulas. CO3, 2. Ya, ¿qué es lo que hago acá? Simplifico 2 con el 2. Por eso me queda CaCO3. ¿Ah? Bien, esto es algo que también puedes hacer en las sales, no hay ningún problema. Bien, acá tienes las sales aloideas, ¿no? Súper sencillas. Cuando el anión es un halógeno, ¿ya? Sales aloideas es cuando tu anión es un halógeno, ¿no? Y al anión simplemente lo haces terminar en uro. Por eso tienes cloruro de sodio, yoduro de potasio. Acá mira, 2 átomos de cloro. Entonces el nombre de esta sal, es una sal binaria, vendría a ser dicloruro, ¿sí? Dicloruro de calcio. Nada más. ¿Ya? Bien, y acá tienen las sales oxisales, pues, ¿no? En este caso los aniones, el sulfato, el nitrato y el permanganato, provienen de los ácidos
oxácidos. Jovencitos, esa es la cuestión aquí. Muy bien, muy bien. Eso es lo que tenemos. A ver, el punto clave aquí, el punto de quiebre de repente para muchos, bueno, hidruros, óxidos, sencillo, ¿no? Hasta los hidróxidos, sencillo hasta acá. Y a donde la cosa se complica es en el caso de los ácidos oxácidos, porque luego tenemos los aniones, ¿no? De estos ácidos nacen los aniones y luego ya vienen las sales, ¿no? Ahí es donde ya se complica un poco la cosa. Pero no se preocupen, acá repasen esto nuevamente, jovencitos. Los ácidos oxácidos, recuerden, se forman de los anhidridos, ¿no? Más el agua. Ahí se forman los ácidos oxácidos. Se sigue conservando el mismo estado de oxidación. La terminación del elemento también, ¿no? Brómico, fosfórico, se conserva. ¿Ya? Y luego para sus respectivos aniones, es así, ¿no? Si tu ácido terminaba en oso, el anión termina en ito. Si tu ácido terminaba en ico, el anión termina en ato. ¿Ya? Eso es todo, jóvenes. No se compliquen aquí. No se tranquen por gusto. ¿Ya? Bien. Y para las sales, simplemente combinas el catión con el anión. ¿Ya? Bien. A ver, vamos a... Acá tengo todos los ejercicios también, están resueltos. ¿Ya? Uno que te puede causar dificultad es este de aquí. El ejercicio, no, el 4 es sencillo, el 5 también. El 7, ya mira, dice así. Uno de los elementos metálicos de actividad biológica es el cobalto. Ya, correcto. Está presente en la vitamina B12. Te dice que señales la alternativa que da origen a su óxido, el óxido del cobalto, ¿no? Sí se sabe que su respectivo hidróxido posee atomicidad igual a 7. Muy bien. Entonces, para el hidróxido, se forma así, ¿no? El cobalto tiene su estado de oxidación, que no sabemos cuál es, se va a combinar con el OH, OH-1, ¿no? Entonces, cuando forma el hidróxido quedaría así, CO, OH y X. Profe, ¿qué es la atomicidad? La atomicidad es sencillo, jovencitos. Es la suma total de átomos, ¿de acuerdo? La atomicidad es la suma total de átomos. Entonces, aquí este X ya sabes que afecta tanto al oxígeno como también al hidrógeno. Si la atomicidad de este hidróxido de cobalto es 7, entonces dirías así, pues, ¿no? De acuerdo con la atomicidad tienes un átomo de cobalto, X átomos de oxígeno y X átomos de hidrógeno. Es igual a 7, entonces X vale 3. Listo. Sacas el valor de X que vale 3. Y como X vale 3, entonces el cobalto es así, ¿no? Cobalto más 3. Muy bien. Cobalto más 3. Cuando forme su óxido, se va a combinar con el oxígeno menos 2. Entonces quedaría CO2 O3. Muy bien. ¿Y cuál es el nombre para este óxido? De acuerdo a las claves. ¿Cuál vendría a ser la respuesta, jóvenes? Óxido de cobalto 3. Así es. ¿Ah? La B. Así es. Muy bien. De esta manera, siempre que te hablen de atomicidad, es la suma de átomos. ¿Ah? Por eso aquí en el ejercicio 3, vas tú formulando, si tienes el óxido áurico, el oro actúa con más 3, ¿ah? Por eso AU2O3. La atomicidad es la suma de átomos, pues, ¿no? 2 más 3, 5, ¿no? Así. Acá tienes el pentaóxido de difósforo, la suma de átomos, 7, ¿no? Ahí está. Óxido de platino 4, muy bien. Ahí mira, en ese óxido de platino 4, usted lo formula así. Aquí sería así, mira. Para este óxido de platino 4. Partes del platino, con estado de oxidación más 4, lo juntas con el oxígeno, o óxido, o menos 2, y te quedaría de esta manera. Platino, 2, oxígeno, 4, ¿no? Haciendo el cruce. ¿Ah? Luego acá sacas mitad, pues, mitad y mitad. Entonces finalmente te va a quedar platino y oxígeno 2. Y listo. Ese es el compuesto. Su atomicidad es 3, ¿no? La suma de átomos. ¿Ah? Bien, y acá anhidrido hipocloroso, bueno, el cloro tiene que actuar con más 1, pues, ¿no? El valor mínimo. Entonces la fórmula sería así, cloro 2, oxígeno.
y atomicidad 3, ¿no? Bien, te piden la suma 18. A la suma y es 18. Bien, había un problemita donde puse una corrección. A ver, ¿cuál es ese problemita donde puse la corrección? Ya, aquí en la 10, ¿ya? Aquí es sulfuroso, jovencitos. Sulfúrico, H2SO4, sulfuroso, H2SO3, nitroso, HNO2 y nítrico, HNO3. ¿Ya? De manera rápida, en los ácidos oxácidos, para que saques el nombre, simplemente fíjate el estado de oxidación del elemento central. El azufre en el primer caso actúa con +6, por eso sulfúrico. En el segundo caso actúa con +4, por eso sulfuroso. El nitrógeno en el primer caso actúa con más ¿cuánto? El nitrógeno actúa con +3, ¿no? +3, nitroso por eso. Y en el último está actuando con +5, por eso nítrico. ¿Ya? Bien, ahí te dejo las soluciones, ya, jóvenes. Cualquier duda sobre su tarea, me lo hacen llegar a través de su tutora. Bien, voy a enviarles el material, jóvenes. Sí, les voy a pasar todo el material, no se preocupen. A ver, hoy estamos, sábado 16 de octubre. Ya. Bien, estos son tus ejercicios. Y el material de la clase también se lo voy a poner sábado 16 de octubre. Ya. A ver, no me manden mensajes en privado para enviarles el material a todos. Ya, esa es la clase. Y también el de los ejercicios. Ya, muy bien, jóvenes. Lo voy a reenviar a su tutora también, ¿sí? Para que lo pase por WhatsApp a los que no lo pueden descargar por el Zoom, ¿ya? Bien, jóvenes, nos reencontramos la próxima semana. Que tengan una excelente semana. Cuídense, jovencitos. Hasta pronto.